Saludos amantes de la palabra, mi nombre es Isis Aldaco y estoy compartiendo un nuevo podcast de Tiempo con la Palabra. En esta ocasión quiero hablar de José el Soñador. No sé si tú lo has leído en la Biblia. A partir del capítulo 37 de Génesis comienza el relato de la vida de este hombre que en lo personal me parece sumamente interesante. Hay diferentes aspectos que nosotros podemos valorar en su historia, pero yo quiero concentrarme en lo de su enfoque soñador. En Génesis 37 se narra cómo José tiene su primer sueño y este tiene que ver con que el manojo de trigo que le pertenece a él se levanta y los manojos de sus hermanos se inclinan hacia él haciéndole reverencia. Tiene un segundo sueño, además de este, donde el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan hacia él también para hacerle reverencia. Y entonces él le cuenta estos sueños a sus hermanos y a su padre. Y eso contribuye a que sus hermanos todavía tengan mayor envidia y mayor coraje para con él, ya que José era el consentido de su papá. Así que con el tiempo ellos buscaron una oportunidad para acabar con esos sueños de José. La Biblia relata que cuando en una ocasión José va a buscarlos al campo para llevarles el alimento y ellos lo ven venir, ellos deciden deshacerse de su hermano. Y ahí es donde empieza un proceso bastante difícil para José. José, aquel que había soñado con recibir reverencia, y que es algo que quiero enfatizar, que sus dos sueños pareciera que el enfoque es en que recibe reverencia, porque cuando él expresa el primer sueño lo dice así: se inclinaban hacia mí, y en el segundo también dice se inclinaban hacia mí, y otra versión utiliza la palabra reverencia. Entonces el enfoque de los sueños de él al expresarlos tal pareciera que tiene que ver con lo que él recibe o con lo que él va a recibir. Sin embargo, él inicia en un proceso a raíz de la envidia de sus hermanos, a raíz del odio de sus hermanos, y pasa por diferentes situaciones que van encaminadas pareciera a todo lo contrario a lo que él ha soñado. Primeramente es desnudado por sus hermanos, le quitan esa túnica de colores que le había hecho su padre con tanto amor, con tanto dedicación para él. Es introducido a un pozo sin agua y está ahí mientras sus hermanos siguen comiendo y dialogando. Está recibiendo todo el rechazo de sus hermanos y a la postre es vendido por sus hermanos. Luego es comprado y él trabaja en la casa de Potifar, y estando en la casa de Potifar él trata de ser fiel, mantenerse íntegro a pesar de lo que ya ha experimentado, el rechazo de sus hermanos, y se mantiene íntegro, pero aún así viene una injusticia más a su vida. Entonces la esposa de Potifar se enamora de él y digamos que de alguna forma vive acoso sexual, y por no acceder a ese acoso pues lo acusan a él de haber querido abusar de la esposa de Potifar y es puesto en la cárcel por un tiempo. Estando en la cárcel, él sigue esforzándose por hacer bien las cosas. Se encuentra a dos personajes de interés, que es el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, y al jefe de los coperos le interpreta un sueño, a los dos, pero al jefe de los coperos le interpreta un sueño en el que él iba a regresar a trabajar con el faraón. Entonces cuando le dice que va a regresar, le dice: acuérdate de mí porque yo estoy aquí injustamente. Sin embargo, el copero también se olvida de él. Entonces es interesante que él recibe un sueño de grandeza. Él recibe un sueño ambicioso, pero todo lo que él experimenta en este proceso pareciera que va en contra, porque José pierde su libertad. No solamente se le negó su sueño, sino pareciera que caminó en retroceso, porque ahora ya no era un hombre libre, era un hombre esclavo, era un sirviente, y pasó de ser sirviente, ahora pasó a estar en la cárcel, no tener libertad de salir de un espacio específico. Entonces vemos que en todo este proceso Dios empieza a trabajar en su corazón, y es interesante porque vemos el resultado de ese proceso. A los 2 años de que el copero fue reinstalado en su trabajo, el faraón tiene un sueño acerca de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y entonces se acuerda de José y hace referencia a él, y el faraón manda llamar a José. José interpreta el sueño
Y al interpretar el sueño, el faraón dice: ¿a quién voy a poner a gobernar Egipto si no es un hombre sabio como tú? Dado que lo que venía eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, en ese momento la historia de José cambia de rumbo completamente, porque ahora es el gobernador y el único que va a estar por encima de él es el faraón. Sin embargo, vemos en todo este proceso, que fue aproximadamente de 12 a 13 años, que fueron momentos duros y difíciles para él, que quizás él en algún momento creyó que lo que había soñado no se iba a cumplir. Sin embargo, es interesante que precisamente a través de sueños Dios le había mostrado que él iba a recibir reverencia, que esos sueños que había tenido al inicio, pero él no dejó de creer que Dios hablaba a través de sueños, porque es precisamente en lo que les habla al panadero y le habla al copero y luego le habla al faraón y le dice que los sueños son de Dios. Entonces, a pesar de pasar años y que no se ha cumplido sus sueños, él sigue creyendo en que Dios es bueno, en la bondad de Dios. Pero lo más interesante que quiero enfocarme es que mientras que al principio su interés por los sueños o lo que más mencionaba era la reverencia que iba a recibir, al final pareciera que al haber atravesado por este proceso, su aprendizaje es grandioso, porque cuando sus hermanos vienen delante de él y pasa todo ese proceso, tú lo puedes revisar en la Biblia, que él no se da a conocer con ellos a la primera y guarda silencio y trata de averiguar sobre su padre y sobre su hermano menor Benjamín. El punto es que ya cuando se presenta delante de ellos y rompe en llanto por todo lo que ha sufrido, por todo lo que vivió, por todo el dolor que experimentó, rompe en llanto delante de sus hermanos y les dice: no estén tristes. Y eso es sumamente interesante, porque les dice: no se entristezcan por lo que hicieron, porque para preservación de vida me mandó el Señor. Entonces, con esta frase, él está cambiando su enfoque de su sueño. No solamente tenía que ver con lo que iba a recibir, porque al final de cuentas recibió reverencia, recibió honra, recibió poder, recibió autoridad, pero él entendió, habiendo pasado por este proceso, que el enfoque de sus sueños era lo que podía dar a través de lo que Dios hacía con él, lo que podía compartir a través de la posición en donde Dios lo ponía. Y vemos que él ahora enfatiza 2 veces para preservación de vida, para gran liberación. Entonces su enfoque está en dar. Y es que si nosotros observamos su proceso, vemos que en todo ese camino, ese recorrido, José es entrenado a dar. Él, si lo vemos, él está en la casa de Potifar y él está dando, dice la Biblia, que él servía y hallaba gracia porque Dios estaba con él. Pero él servía, es decir, no se puso con la actitud negativa. A pesar de que a él no le correspondía ser esclavo, no alegó, no peleó, no tuvo una actitud de ira, de rencor, sino tuvo una actitud de servicio. Y esa actitud de servicio le hizo que hallara gracia delante de Potifar, y este hombre lo puso encima de toda su casa. Y ahí fue entrenado para dar, a pesar de lo poco que tenía en ese momento, de la poca autoridad, a pesar de que era un esclavo, con las oportunidades que tenía para dar, para servir, lo hacía. Y nuevamente lo vemos en la cárcel. Otra vez él halla gracia delante del jefe de la cárcel y dice que le entrega en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Entonces todo lo que hacían, José lo dirigía. Nuevamente vemos a José aportando, dando, sirviendo, haciendo, trabajando. Entonces de alguna manera en este proceso él aprendió que las posiciones que le daban no era para abusar, no era para sentirse bien él, no era para menospreciar a los demás, sino para bendecir. Y es por eso que está capacitado cuando él recibe esa oportunidad de gobernar todo Egipto, está capacitado para dar. Y habiendo estado 7 años, esos 7 años de bendición, ya en ese poder, ya en esa autoridad, no se le subió. Pasan 2 años más y son 9 años que está en el poder y nunca pierde los pies de la tierra, porque es cuando a los 9 años se encuentra con sus hermanos y es cuando les dice
para preservación de vida, Dios me trajo aquí. No me mandaron ustedes, Dios me mandó aquí. Y a la postre, cuando su padre muere y sus hermanos vienen por temor a que les haga daño y le piden perdón, José vuelve a llorar y les dice otra vez: no lloren más, yo los perdono. Dios tenía un plan ante esto, para preservación de vida, para preservar la vida para ustedes y para muchos más. Entonces es interesante porque nos muestra a nosotros una verdad, y es que Dios nos permite alcanzar posiciones de poder, de autoridad, no para presumir o no para sentirnos realizados en sí, sino para ser de bendición. Hoy en día se fomenta mucho el que tengamos sueños de grandeza, sueños que aspiren a más, y eso es algo bueno. Tener una carrera universitaria, establecer una empresa, tener sueños grandes que rompan nuestros paradigmas, pero debemos pensar: ¿para qué queremos lograr eso? Si nuestro enfoque es en la reverencia que vamos a recibir al lograr nuestros sueños, estamos mal, y necesitamos entender que el enfoque de alcanzar nuestros sueños es que podemos ser de gran impacto, es que podemos preservar la vida de la humanidad. Y aquí se trata de una vida eterna, que en el lugar donde Dios nos posicione, nosotros entender que nuestro objetivo o el objetivo de Dios al ponernos en ese lugar es para que nosotros compartamos la palabra de verdad y traigamos esa vida eterna a la humanidad, porque la muerte por la condena del pecado es una realidad, y en nosotros como hijos de Dios está el cambiarlo. Así que termino con esta reflexión y te animo a que sueñes en grande, pero sobre todo que en cada parte del proceso que Dios te lleva, que te vayas entrenando para entender que el enfoque es dar, porque el día en que Dios te posicione en ese lugar en el que has soñado tú, no es para recibir la reverencia en sí. Eso va a suceder porque viene junto con el paquete, pero es para que nosotros preservemos vida eterna. Dios les bendiga. Este ha sido un podcast más de Tiempo con la Palabra. Bendiciones. Este ha sido nuestro podcast número 10 de Tiempo con la Palabra. Para continuar siendo bendecido, síguenos por Facebook en nuestra página Tiempo con la Palabra @IsisKerenAM. Bendice a otros como lo has sido tú y compártelo. Hasta la próxima.